En la vida los seres humanos somos como peregrinos, deambulamos, no caminamos con pie firme hacia una dirección definida, sino que vamos deambulando por las calles de las grandes ciudades. Realmente las multitudes humanas viven como perdidas, viven como hipnotizadas en la contemplación de fenómenos puramente externos. No ha aprendido el ser humano a percibir lo real. Por eso es que vemos todos los escenarios de espectáculos colmados de gente, saciándose superficialmente de hechos que no les conducen a nada. Entonces, la solución estaría en que los seres humanos pusieran sus ojos en los factores que puedan conducirlos a la realidad. A mis 25 años comencé a vivir en la realidad, de modo que ya no me asombran los espectáculos externos, incluyendo la guerra, incluyendo los conflictos que sacuden la psiquis de los seres humanos. Mediante esta enseñanza que les estoy transmitiendo todas las semanas, podemos encontrar el camino hacia la realidad, el camino que conduce a otros estados interiores de conciencia, a otros estados de comportamiento, a otros estados de acción. El hecho de que no tengamos una conciencia y una voluntad personal para nuestro uso personal debería causarnos inquietud, debería sacarnos de ese estupor en que vivimos, de ese estado hipnótico, así como les digo, hipnótico. Las multitudes humanas viven hipnotizadas por algún prestidigitador que las mantiene dormidas, que las mantiene conformes. Hay una leyenda esotérica relacionada con un mago que tenía muchas ovejas, y las ovejas comenzaron cada una a agarrar su camino para alejarse de aquel mago cruel. Entonces el mago comenzó a decirles a las ovejas: tú eres un águila, tú eres un león. Y a todas las fue convenciendo con esa idea de que no eran simplemente ovejas. Entonces las ovejas volvieron al redil del mago y abandonaron la idea de escapar. A los seres humanos les ha acontecido igual. Les han dado títulos. A los seres del sexo femenino les han convencido de que son mujeres. Y a los del sexo masculino les han convencido de que son hombres. De modo que cuando se les
transmite la enseñanza para que se conviertan en hombres. No la admiten porque creen que ya son hombres. Creen que no necesitan un conocimiento para convertirse en hombres, porque creen que ya lo son. De modo que entre la máquina humana, entre el bípedo racional y el hombre verdadero, hay una gran distancia, una enorme distancia. Así es que para alcanzar el estado del individuo, del hombre, necesitamos renunciar consciente y voluntariamente a nuestro estado común y corriente, a nuestro estado de esclavitud. Hay fuerzas dentro del mismo hombre, dentro de la misma máquina, que lo dominan, que lo conducen hacia su propia destrucción. Los seres humanos viven autodestruyéndose constantemente. Viven gastando sus potencias internas en hábitos y costumbres que no son propios para las almas humanas. De modo que cuando el ser humano se rebela contra su propio nivel de ser, se rebela contra sí mismo, entonces puede ir gradualmente encontrando el camino de la liberación, el camino de la transformación íntima, el camino del desarrollo de las facultades a que tiene derecho. Todos nosotros fuimos lanzados a la experiencia de vivir con muchas facultades. Dicen que la humanidad primitiva vivía en forma paradisíaca. Quiero referirme con esto al estado de conciencia en que vivían los primeros seres humanos cuando no se habían dedicado al despilfarro de sus fuerzas. Dicen que Adán y Eva vivían en el mismo nivel de los dioses y se comunicaban directamente con los dioses santos. Tenían una comunicación permanente con la divinidad. Ni siquiera conocían la muerte. Pero cuando comenzaron a actuar de acuerdo con sus propios deseos y pasiones, perdieron esa conexión con lo divino y caímos en la generación animal. Comenzamos a comportarnos en forma animalesca. Entonces apareció Caín y Abel. Dicen que Caín mató a Abel. Eso quiere decir el principio del crimen. De modo que gradualmente fuimos cayendo cada vez más en estados de mayor y mayor inconsciencia. Fuimos perdiendo la noción de sí mismos. Fuimos cayendo en el olvido de sí y nos fuimos convirtiendo
en máquinas. Deben ustedes comprender qué significa ser máquinas. La máquina reacciona por impulsos provenientes de afuera de ella misma. De modo que mientras permanezcamos viviendo en el nivel de las máquinas, no tendremos nada propio. No actuaremos por fuerza propia, por inteligencia propia, por conciencia propia, sino que reaccionaremos de acuerdo a lo que venga de afuera. Eso es verdaderamente doloroso. Tenemos que esperar inconscientemente que algún impacto proveniente de afuera nos haga mover. Hay una palabra que usan mucho los psicólogos y sociólogos, le llaman el incentivo. Eso quiere decir que si no hay algún impacto exterior, si no hay alguna influencia que venga de afuera de nosotros mismos, que nos haga movilizarnos, que nos haga esforzarnos, entonces permanecemos estáticos, sin actividad. Permaneceremos en eso que se llama el aburrimiento, el tedio, el fastidio. Ese es el estado de la máquina. De modo que nosotros, mediante este conocimiento, comenzamos a autoactivarnos. Comenzamos a autodesarrollarnos. Por eso a este camino se le llama la senda de la autorrealización íntima. Este camino de la autorrealización íntima requiere de toda nuestra atención. Porque si no usamos toda nuestra atención, seguiremos entonces en el nivel de los sueños. Por esta época mucho se habla de los sueños como algo muy positivo. Pero en realidad los sueños, las ilusiones, las fantasías no provienen del alma del ser humano y mucho menos del espíritu, sino que provienen de esas entidades, de esos agregados que viven en nuestra morada oculta. Cada una de estas entidades promueve en el ser humano diferentes deseos, diferentes pasiones. De modo que lo que proviene de este conocimiento va diametralmente opuesto a lo que proviene de los agregados psicológicos. Estos agregados psicológicos entraron en nuestro mundo psicológico cuando nos entregamos a los hábitos y costumbres correspondientes al nivel animal. De modo que deben ustedes comprender que este conocimiento va a conducirnos hacia el estado
ideal del ser humano, hacia el estado de conciencia superior. Nosotros necesitamos abandonar la vida animalesca para poder alcanzar el siguiente nivel de la vida universal. En el Evangelio de Cristo dice que deberíamos ser ya maestros a causa del tiempo, es decir, de tanto que hemos vivido, de tantas vidas que hemos vivido. Pero infelizmente, la vida natural no conduce al ser humano a ningún nivel superior. Podemos decir que a la naturaleza no le interesa otra clase de gente, sino la que hay, a excepción de su perversidad. Así es, mis queridos hermanos, que este conocimiento, esta disciplina, esta tecnología del despertar es lo único que puede salvarnos de terminar nuestro ciclo de 108 vidas en las regiones sumergidas del planeta. Por esta época ya estamos llegando al final de este ciclo correspondiente a esta quinta humanidad. Por esta época a los seres humanos les quedan muy pocas vidas, 3 o 4 vidas, porque ya han vivido hasta el término de su ciclo existencial. Así es que es preciso comprender la necesidad de comenzar a retroceder. Es preciso impedir que las fuerzas naturales de la involución nos arrastren hacia las zonas sumergidas. Necesitamos comenzar a aspirar con todas nuestras fuerzas el ascenso hacia las dimensiones superiores del espacio. No olviden que estamos aquí en la tercera dimensión, en el lugar más alejado de la luz. De modo que necesitamos emprender una escalada vigorosa hacia el ascenso. La ley de la evolución nos ha llevado hasta el pie de la montaña, pero no puede llevarnos a ascender la montaña. La montaña tenemos que ascenderla por iniciativa propia. Tampoco la vida nos ofrece algún conocimiento para ir más allá de lo vulgar, de lo común. Hay un dicho que dice que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. El hecho de que los multimillonarios tengan todos los bienes posibles de esta tierra no significa eso que estén en un nivel superior a la gente común y corriente. Están en el mismo nivel de la gente común y corriente. Tienen los mismos hábitos y costumbres.
incluyendo el hábito de manejar la sexualidad. Una vez le pregunté a un catedrático cuál era la diferencia entre él y un limpiabotas, y no le gustó. Yo le dije, no hay ninguna diferencia entre usted y el limpiabotas en el campo puramente práctico, porque el limpiabotas se comporta sexual, instintiva y motrizmente como usted, incluyendo el pensar, incluyendo el sentir. Un intelectual de alto rango se enoja por las mismas cosas que se enoja el limpiabotas. De modo que por eso aquellos que gobiernan los países tienen gravísimos conflictos que resolver, y no los podrán resolver mientras no resuelvan el conflicto personal, mientras no puedan tener todo el control de sí mismos, todo el control de su actividad psicológica. Así es que estas prácticas y ejercicios que les ofrecemos están dirigidas en forma directa a lograr el dominio de sí mismos, el manejo consciente de sí mismos. Esto deben comprenderlo muy bien. El pleno dominio de sí mismos es un objetivo grandísimo. No lo pueden lograr personas débiles. No lo pueden lograr personas miedosas, asustadizas. Esas personas que le dan miedo emprender nuevas actividades en su vida personal. De modo que es necesario comprender que para ir más allá de donde se encuentra todo el mundo, hay que tener un valor especial. Hay que hacer esfuerzos especiales para salir del sueño, de la ilusión, de la fantasía, de la imaginación mecánica. Así es que la técnica llamada recuerdo de sí es sumamente poderosa y puede desarrollar en nosotros un nivel de ser muy grande. No hemos sido lanzados a la experiencia de la vida para convertirnos en pobres diablos, para convertirnos en aspirantes a las tinieblas exteriores. Hemos sido lanzados a la experiencia de la vida para que mediante nuestros propios esfuerzos y aspiraciones lleguemos a ser como los propios dioses. Si no nos convertimos en dioses, entonces nos convertimos en pobres diablos. Como ustedes pueden percibir en forma directa, este mundo está lleno de pobres diablos. Así es que estas técnicas
de transmutar nuestras fuerzas, de mantenernos en estado de alerta, de autoobservarnos constantemente. Son técnicas para formar hombres, mujeres, individuos sagrados, seres superiores. Si las utilizamos, podemos estar seguros de que al concluir nuestra existencia celular, nuestra existencia física, podemos ingresar a las regiones superiores donde viven aquellos individuos sagrados conocidos con los nombres de ángeles, arcángeles, serafines, potestades. Tenemos que liberarnos de esa esclavitud de la vida común y corriente, de los hábitos. Hay que conocer nuestros hábitos y eliminarlos. Hay que conocer las costumbres y eliminarlas para poder alcanzar otro nivel de ser. Los hábitos y las costumbres nos mantienen presos, siempre con la tendencia a repetir lo mismo, a enojarnos por las mismas cosas, a pelear por las mismas cosas, a sufrir por las mismas cosas, a preocuparnos por las mismas cosas. Esto es lo que necesitan ustedes comprender. Alguien que llega a decir, bueno, pero ayer me he enojado por esto mismo. Entonces, ¿qué? ¿Me pasaré la vida enojándome por las mismas cosas? ¿Gastando mi energía en las mismas cosas? Esas reflexiones son sumamente necesarias y solo puede tenerlas aquel que se autoobserva, aquel que no deja transcurrir su vida como si fuera una cadena, como si fuera una secuencia inútil de acciones y reacciones. Si quieren conversar un poco al respecto de estas cosas, les escucho. Maestro, si debemos renunciar a nuestro estado de inconsciencia, ¿también debemos renunciar a los deseos para nuestra autoliberación? Los deseos no son más que inútiles aspiraciones que nunca se realizan. De modo que si tú quieres estar libre de pasiones y deseos, debes llegar a un pleno conocimiento de ti mismo, de lo que eres, de cómo eres, de qué clase de persona eres. Así puedes cambiar. Por eso debes utilizar esa técnica extraordinaria llamada recuerdo de sí, en forma permanente. Tú eres el principal objetivo de tu propia atención. ¿Entiendes? ¿Tendría usted la gentileza de explicarnos a qué se refiere la autorrealización? Se refiere a que tú tomes todas tus fuerzas y construyas algo. Porque si llega el fin de tus días físicos y no has construido nada, entonces no te has realizado.
has vivido y has permanecido en el nivel de los bípedos racionales. No has construido nada con tu capital energético, con tus propias fuerzas. Así es que la autorrealización significa la aplicación de todas nuestras fuerzas para desarrollar una voluntad y una conciencia, para crear tus cuerpos existenciales superiores. Esa es tu autorrealización. Y eso solo puedes desarrollarlo utilizando tus fuerzas y tu atención. Para saber en forma exacta y precisa qué es la atención, debemos tomar el ejemplo de alguien que lo ponen donde hay una enorme cantidad de dinero y le dicen, bueno, todo el que cuente es tuyo y tienes para eso tanto tiempo. ¿Será que esa persona se distrae? ¿Será que pone su atención en otra cosa? Así es que esa enorme cantidad de dinero, ese gran capital, son nuestras propias fuerzas. En la juventud estamos muy cargados de fuerza. Si alguien nos dijera cómo manejar esa fuerza y lo aceptásemos, entonces realmente nos convertiríamos en seres superiores. Así es que no menospreciar las fuerzas es indispensable, así como no menospreciar el dinero es indispensable. Las personas que tienen mucho dinero nunca lo malgastan, ¿no es cierto? Por eso tienen mucho dinero, porque lo cuidan, lo protegen. Así necesitamos hacer nosotros con nuestras fuerzas, no malgastarlas, no despilfarrarlas. Si estamos atentos, si estamos en íntima recordación de sí mismos, nos damos cuenta cuando se quieren escapar nuestras fuerzas, como en una rabieta, por ejemplo. Entonces podemos poner freno a todas las pasiones, a todos los defectos, a todas las manías, a todas las costumbres mecánicas. ¿Has entendido? Maestro, los regalos psicológicos pueden manifestarse al mismo tiempo que nuestro ser. ¿Todos al mismo tiempo quieres decir? No. Hay una especie de ronda. Sale un yo psicológico del centro de comando mental, digamos, y entra otro. Sale ese y entra otro. Ustedes pueden ver eso en las conversaciones de la gente. Comienzan hablando de un tema y quién sabe a dónde van a terminar los distintos y variados temas de conversación. Obsérvenlo ustedes en las reuniones de las personas, cómo hablan de una cosa, de otra, de otra, de otra. A veces van a terminar en el fútbol y comenzaron hablando de altos asuntos políticos o científicos.
Así que es una ronda donde se retira un agregado y entra otro. Si estás auto-observándote, te das cuenta. Si estás dormido, no te das cuenta. Te parece lo más normal que pienses y pienses en forma constante